Buenos días. En este lugar se encontraron en su día la central de la SS y de la Policía Secreta del Estado. Fue aquí donde los nacionalsocialistas organizaron uno de los mayores crímenes de la humanidad, el Holocausto. Los dirigentes de la SS planearon y organizaron desde aquí el asesinato de millones de personas. La Policía Secreta del Estado, y conocida como la Gestapo, torturó e interrogó aquí a los opositores políticos. Al término de la guerra se volaron las ruinas del edificio y se allanó el terreno que había ocupado. Este se encontraba en la zona de Berlín Occidental, justo en la frontera entre el sector norteamericano y el soviético, a lo largo de la cual se construiría el muro de Berlín unos años más tarde. Si mira usted hacia la izquierda a través de la ventana, podrá reconocer algunos restos del muro. Detrás de ellos puede apreciar un edificio de la época del nacionalsocialismo. Como puede ver, las centrales berlinesas del terror no se escondían en la época del nacionalsocialismo, sino que se encontraban en el mismo centro de la ciudad. Entre ahora en la exposición con la sección temática titulada La subida al poder del nacionalsocialismo. Observe la fotografía de Adolf Hitler de pie en su coche descapotable. Fue tomada el 30 de enero de 1933, el día en que Hitler fue nombrado canciller del Reich. En la época de su subida al poder, Hitler actuaba de forma ambivalente. Por una parte, sus violentas tropas sembraban el terror entre los opositores políticos, y por otra parte, él se dedicaba a enardecer a las masas. Sigue aquí el fragmento de un discurso de Hitler poco después de ser nombrado canciller del Reich. Y esperamos que llegue la hora en que los millones que ahora nos maldicen se pongan de nuestro lado y saluden con nosotros el nuevo imperio alemán que hemos creado en conjunto. El imperio alemán de la grandeza y del honor, de la fuerza y la justicia. Amén. Las movilizaciones en masa, la hábil propaganda y el culto al Führer en la persona de Hitler entusiasmaban a millones de los denominados camaradas del pueblo. Debajo de la fotografía puede ver un asno encerrado detrás de un alambre de espino. El título del artículo reza: Kassel boicotea a los judíos. Esta campaña, realizada el 1 de abril de 1933, formó parte de uno de los primeros boicots antijudíos llevados a cabo en todo el territorio del Reich. Alemanes, liberaos de la tiranía judía. Alemanes, defendeos. No compréis nada a los judíos. En Kassel, la SS amenazó a estos ciudadanos alemanes explicándoles que podrían terminar como el asno, encerrados en un campo de concentración. El contacto íntimo entre los supuestos arios y los no arios era fuertemente penado. Las mujeres a quienes se acusaba del denominado ultraje de la raza eran humilladas en público, por ejemplo, rasurándoles la cabeza. Las instituciones del terror. En la fotografía puede ver a Adolf Hitler entregando un documento oficial con gran solemnidad a Heinrich Himmler. Unos 3 años después de la subida al poder, Heinrich Himmler, el máximo líder de la SS en el Reich, es también proclamado jefe de la policía alemana. En 1943, Himmler describió así su política como jefe de la policía y de la SS. Precisamente nosotros, como policía alemana y SS, contamos con la fuerza suficiente para arrinconar contra la pared a cualquier alemán que se nos oponga, ya sea a nivel ideológico como a cualquier otro nivel. La Gestapo, la policía secreta del Estado, contaba con relativamente pocos miembros. Sin embargo, se apoyaba en la colaboración
y la tendencia denunciatoria de los denominados camaradas del pueblo. A partir de ese momento, en su trabajo ya no se vieron sujetos a las restricciones que implicaba un Estado de Derecho. Asimismo, cada vez más jóvenes nacionalsocialistas por convicción fueron uniéndose paulatinamente a la Gestapo. En la primera fotografía puede ver a Reinhard Heydrich, el verdadero organizador del genocidio. Salvo una excepción, todos los dirigentes de esta oficina que se muestran aquí tenían casi la misma edad. Nacieron a principios del siglo XX. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial la vivieron como niños o jóvenes, impotentes ante la situación, y querían venganza, ante todo contra aquellos que, equivocadamente, consideraban responsables de la derrota: judíos, socialdemócratas, comunistas. Si mira ahora hacia la derecha, verá en el panel del costado a Adolf Eichmann, ataviado con una gorra de uniforme. Él fue el responsable de la sección de asuntos judíos de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Durante su juicio, que se realizó en Jerusalén mucho tiempo después de finalizar la guerra, declaró lo siguiente: Sea como sea, fue a finales del verano cuando Heydrich mandó que me personara en su despacho y me dijo: el Führer ha ordenado la exterminación física de los judíos. Y con eso yo ya lo supe todo y no dije nada al respecto, porque ya no podía añadir nada al respecto. Junto a la fotografía de Eichmann puede ver un mapa de los distintos lugares de partida de los trenes de deportación en dirección al campo de exterminio de Auschwitz. Punto explicativo 2e. Los campos de concentración en el territorio del Reich no se mantenían en secreto, sino al contrario. Con su existencia se pretendía intimidar a los posibles opositores y demostrar fuerza. En la foto superior puede ver un pase de revista en el campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de Berlín. En los campos de concentración reinaba el puro horror. Los crímenes y asesinatos formaban parte de la rutina diaria, y la dirección de los campos los perpetraba de forma sistemática. En el mapa de abajo a la izquierda puede ver la red de los campos de concentración más importantes en el territorio del Reich. Los campos de exterminio se construyeron en los territorios ocupados, en las zonas donde vivían la mayoría de las víctimas, como fue el caso de los campos de Treblinka, Sobibor, Majdanek y Belzec, así como Auschwitz. Aquí empieza la sección 3, titulada Terror, persecución y exterminio en el territorio del Reich. Aquí ve las fotos de identificación realizadas por la Gestapo de los denominados enemigos del Estado, que fueron perseguidos por la Gestapo por razones políticas. La mayoría de ellos estuvieron encerrados aquí. En esta pared puede encontrar fotos de numerosos personajes destacados. Georg Else, quien quiso asesinar a Hitler en 1939 haciendo detonar una bomba. Incluso Heinrich Honecker, quien más tarde sería secretario general del partido y jefe de Estado de la República Democrática Alemana. También Kurt Schumacher. En el año que precedió a la subida al poder de los nacionalsocialistas, Schumacher luchó en su contra con gran vehemencia. Si algo tenemos que reconocerle al nacionalsocialismo es simplemente el hecho de haber conseguido movilizar por vez primera en la política alemana a toda la estupidez del género humano. Mire ahora hacia la izquierda, casi en el centro del panel, la fotografía de la casa con el tejado en llamas. El 9 de noviembre de 1938, un gran número de sinagogas fueron incendiadas en todo el Reich alemán. En el transcurso de la guerra, los alemanes judíos tuvieron que mudarse a las denominadas casas judías.
Posteriormente, fueron deportados en conjunto. Abajo a la derecha, un tren de la Compañía Nacional de Ferrocarriles, al que también subió Wilhelmine Susskind, procedente de Westfalia. Ella provenía de la pequeña ciudad de Coesfeld. Fue deportada al gueto de Riga junto con su familia en diciembre de 1941. Ni siquiera llegamos a plantearnos que nos sucedería algo. Viajamos durante 4 días enteros y cuando llegamos a Riga, en el andén, nos esperaban los hombres de la SS, con perros enormes y armados con fusiles. Entonces nos dijeron, los ancianos y los niños que no puedan caminar pueden ir al gueto en coche. Pero mi suegro, varios ancianos más y algunos niños que hicieron lo que les habían dicho, nunca llegaron a Riga. Había una gran capa de nieve y nosotros fuimos a pie hasta Riga, hasta el gueto. Y llegamos a casas en las que sobre la mesa todavía estaba la comida caliente, pero sus habitantes ya no estaban. Vaya ahora al punto explicativo 3C. Observe la fotografía en color a la izquierda. La doctora está elaborando un informe de evaluación racial. Con esta exploración pseudomédica se pretendía definir, a partir de rasgos externos, como por ejemplo la forma y el tamaño del cráneo, si la mujer de la fotografía pertenecía o no a la raza de los Zigeuner, la denominación despectiva para los Sinti y romaníes. En el campo de exterminio de Auschwitz existió un campo especial para gitanos. En él se asesinó a estas personas de forma sistemática. Vaya al punto explicativo 3D. En el cartel a color se indica la suma de dinero que el hombre allí representado cuesta a la comunidad del pueblo. Unos 60.000 marcos imperiales. Detrás de ello se escondía una fanática ideología utilitarista. Todas aquellas personas que no se consideraban útiles debían ser separadas, castigadas y finalmente asesinadas. Esto se aplicó a unas 80.000 personas denominadas asociales, que fueron encerradas en campos de concentración. También a los homosexuales. A ellos se les acusaba de no engendrar nuevas generaciones. Casi 60.000 personas homosexuales fueron condenadas y varios miles perecieron en los campos de concentración. El exterminio de las personas con discapacidad se llevó a cabo de forma especialmente sistemática. Ha llegado ahora al inicio de la sección 4, titulada La SS y la Oficina Central de Seguridad del Reich en los territorios ocupados. En las 3 fotografías de igual tamaño en el centro del panel puede ver el fusilamiento de varios civiles polacos a manos de policías del orden 3 meses y medio después del inicio de la guerra. La guerra de exterminio nacionalsocialista no empezó con la invasión a la Unión Soviética, sino ya desde el primer día de la guerra, el 1 de septiembre de 1939. La élite polaca, así como las clases altas, fueron asesinadas sistemáticamente. Políticos, eclesiásticos, artistas, catedráticos. Los polacos tuvieron que abandonar su tierra natal para dejar espacio a los alemanes reasentados. Los judíos polacos fueron deportados en masa a los guetos y fueron encarcelados. Más tarde, en el territorio de Polonia se construyeron los mayores campos de concentración para el asesinato de los judíos de Europa. El Imperio alemán y la Unión Soviética se repartieron Polonia en 1939. En ambas partes se llevaron a cabo persecuciones masivas. La Gestapo y el servicio secreto ruso colaboraron estrechamente en este cometido. Si mira hacia la derecha, verá en la fotografía con las numerosas botellas de cerveza una denominada Noche de Camaradas, con funcionarios de la Gestapo y miembros de la policía y de la SS. Al lado se encuentra una cita del general alemán de la artillería, Wilhelm Ulrich,
acerca de estas fuerzas de seguridad alemanas en Polonia. Los actos violentos de las fuerzas policiales se han incrementado recientemente y evidencian una inexplicable carencia de sentido humano y moral, hasta el punto de que se podría hablar de una verdadera bestialización. Esta bestialización tuvo lugar porque fue deseada desde arriba. Los abusos no solo no eran castigados, sino que incluso se incitaba a que se actuara de forma especialmente brutal y despiadada. Puede ver aquí dos portadas de la revista estadounidense Time. En la portada izquierda se aprecia al jefe de la SS, Heinrich Himmler. La portada derecha muestra a Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, cuya sede se encontraba aquí. Su titular reza: Heydrich, verdugo de la Gestapo. ¿Se puede dominar a 150 millones de presos por medio del terror, el hambre y la propaganda? En la parte inferior izquierda puede ver a varios habitantes del pueblo de Lidice fusilados. Los policías alemanes asesinaron a los 172 hombres de ese pueblo mayores de 15 años. A continuación, se arrasó el pueblo por completo. Arriba a la izquierda puede ver, pronunciando un discurso y ataviado con uniforme oscuro, al jefe del Partido Colaboracionista de los Países Bajos, Anton Mussert. El judío es el mayor peligro de la humanidad, y si no conseguimos exterminarlo, habremos perdido la guerra. No basta con llevarlo a otra parte. Es como si uno tratara de encerrar a los piojos en una jaula. Incluso así, encuentran una forma de escaparse, y vuelven a aparecer desde abajo, y, de pronto, empiezan a causarle picazón a uno y regresan definitivamente. Hay que exterminarlos, hay que erradicarlos. En todos los rincones de Europa en los que se encontraban las Fuerzas Armadas alemanas, la SS continuó con su programa de exterminio. Observe las fotografías de los distintos países ocupados. Ha llegado ahora a la sección 5, titulada El fin de la guerra y la época de la posguerra. Desde el punto de vista de Alemania, la guerra ya no contaba con ninguna probabilidad de éxito a nivel militar. Los nacionalsocialistas reaccionaron a este hecho con una oleada de terror que se dirigió también contra los propios soldados y la propia población civil. Los campos de concentración empezaron a desalojarse antes de la llegada de los aliados. Sus presos fueron enviados a otros lugares en marchas de evacuación, que terminaron convirtiéndose en marchas de la muerte. Mire ahora hacia la derecha. Allí puede ver una fotografía del cadáver de Heinrich Himmler. Al igual que muchos otros funcionarios con altos cargos de la SS, el jefe de la SS pasó a la clandestinidad con una identidad falsa, pero fue apresado durante un control en Baja Sajonia. Después de ser descubierto y durante el interrogatorio realizado por los británicos, Himmler mordió una cápsula de cianuro potásico que había tenido escondida en su boca. En la fotografía de gran tamaño que tiene delante, puede ver a varias guardianas de campos de concentración durante su juicio ante un tribunal militar británico. Se les imputaron penas severas, en algunos casos incluso la pena de muerte. Debajo a la derecha, en la fotografía algo borrosa, puede ver la ejecución del comandante de Auschwitz, Rudolf Höss. Fue interrogado como testigo por el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg y durante sus declaraciones dijo, entre otros, lo siguiente.
Usted fue el comandante de Auschwitz entre 1940 y 1943. ¿Es cierto? Así es. Y durante esos años se envió a la muerte en ese lugar a centenares de miles de personas. ¿Es cierto? Así es. Teniendo en cuenta que usted tiene familia e hijos, ¿sintió alguna vez compasión por las víctimas? Así es. Y, a pesar de ello, ¿cómo pudo ser capaz de realizar tales actos? A pesar de todas las dudas que me asaltaban, lo que era decisivo para mí una y otra vez, y lo que me devolvía una y otra vez al punto de partida, era la orden categórica y el razonamiento que la acompañaba del Reichsführer Himmler. Höss fue condenado a muerte por un tribunal polaco y ahorcado en Auschwitz. El trato y análisis de los crímenes contra la humanidad de los nacionalsocialistas condujeron a grandes avances en la historia de la jurisprudencia. A la izquierda ve a varias personas en una sala de audiencias. Ante el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg no solo se juzgó a los principales responsables de los crímenes durante la guerra, sino que también se declaró por primera vez a organizaciones enteras como organizaciones criminales. Esto se aplicó a la SS, la Gestapo, el Servicio de Seguridad de la SS y a la cúpula directiva del Partido Nacionalsocialista. Este criterio jurídico prevalece hasta hoy en la jurisdicción alemana. Los miembros de una organización criminal incurren en un delito ya solo con su afiliación a la misma. Ante los tribunales no es necesario que se demuestre su participación directa en un delito. En total, se acusó como responsables de los crímenes a un mínimo de 100.000 alemanes y austriacos. El primer hombre que puede ver a la derecha en el siguiente panel es Adolf Eichmann. Como miembro de la Gestapo, fue él quien organizó e impulsó personalmente las deportaciones de los judíos a los campos de exterminio. Eichmann desapareció en la clandestinidad en Sudamérica. En 1960 fue secuestrado en Argentina por el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, y llevado a juicio en Jerusalén. Si bien no existen dudas de que la decisión de llevar a cabo una guerra de exterminio y el Holocausto procedió de Hitler, también es cierto que todo el aparato de la Gestapo, la policía y la SS trabajó con gran empeño, aplicación y energía criminal en este proyecto central del Estado nacionalsocialista. En la República Federal de Alemania, el asesinato prescribía después de 25 años. Puesto que el enjuiciamiento de los perpetradores no había avanzado demasiado en ese periodo de tiempo, el Parlamento Federal alemán decidió en un primer momento prolongar ese plazo y más tarde decidió anularlo. Desde entonces, el asesinato ya no prescribe en Alemania. Hasta nuestros días siguen llevándose ante los tribunales a antiguos miembros de la SS y condenándoles por complicidad en un asesinato. Lo cierto es que varios millones de alemanes habían pertenecido a una organización nacionalsocialista o habían sido miembros del partido. Era imposible sentenciarlos o eximirlos de su responsabilidad mediante el proceso de desnazificación. El objetivo era reintegrarlos. A partir de los años 80 del siglo XX empezaron a surgir iniciativas en Berlín Occidental para recordar la historia de las centrales del terror de la SS y la Gestapo. Después de largas discusiones, surgió este centro de documentación. Fuera del edificio usted puede ver piedras y cascajos, pero pocas zonas verdes. Esto es intencionado. Sobre esta historia nunca se deberá echar tierra.